Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal, donde el chisme turco nunca descansa. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema jugosísimo que estoy segura les va a encantar. Hoy vamos a hablar sobre Kerem Bürsin, Hande Erçel y una bomba que explotó gracias a las palabras de la periodista Müge Daystan. Prepárense porque vamos a analizar a fondo la reacción de Hande ante este nuevo capítulo en la saga, Kerem Hande, que parece no tener fin. Si eres tan fan como yo de estos dos talentos turcos, no te despegues de la pantalla porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo sobre tus celebridades turcas favoritas. ¡Vamos allá! La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un tema de conversación constante desde que se conocieron y protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam. Su química en pantalla era innegable, y los rumores sobre un romance fuera de la serie no tardaron en encenderse. Y para alegría de muchos fans, esos rumores se hicieron realidad. Durante un tiempo vivimos en un mundo de miel gracias a sus fotos juntos, sus apariciones públicas y sus muestras de cariño que inundaban las redes sociales. Parecían la pareja perfecta, la personificación del amor de cuento de hadas. Recuerdo vívidamente las primeras fotos que se filtraron de ellos en Maldivas, tomadas por fans a distancia. La confirmación oficial llegó poco después, desatando una ola de felicidad en las redes sociales. Cada interacción, cada comentario en Instagram, era analizado minuciosamente por los fans, buscando pistas y confirmaciones de su amor. Era un fenómeno global, impulsado por el alcance de la serie en plataformas de streaming y la intensa actividad en las redes. Los fans crearon hashtags, editaron vídeos con momentos románticos y organizaron campañas para mostrar su apoyo a la pareja. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja de felicidad explotó. De repente la noticia de su separación sacudió al mundo del fandom. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una pareja tan adorada había decidido tomar caminos separados? Las especulaciones no se hicieron esperar, desde incompatibilidad de agendas hasta la aparición de terceras personas. Se habló de presiones laborales, de la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público, y de diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro. Algunos incluso llegaron a sugerir que la relación había sido una estrategia publicitaria, aunque la mayoría de los fans se negaba a creerlo. La realidad probablemente era una combinación de varios factores. Mantener una relación en el mundo del espectáculo es extremadamente complicado, y la presión constante puede desgastar incluso a las parejas más sólidas. Además, ambos son jóvenes y están en la cúspide de sus carreras, lo que significa que tienen muchas responsabilidades y desafíos por delante. Ahora, el nombre de Müge Daystan entra en escena. Müge es una periodista de espectáculos turca conocida por no tener pelos en la lengua y por soltar bombas informativas que hacen temblar el mundo del entretenimiento. Su reputación la precede, es una figura controvertida, amada por algunos por su honestidad brutal y criticada por otros por su sensacionalismo. Müge tiene fuentes dentro de la industria y no duda en utilizarlas para conseguir primicias. Ha estado involucrada en varias polémicas a lo largo de su carrera, pero siempre ha mantenido su postura de decir la verdad, aunque duela. Sus declaraciones suelen generar debates acalorados y reacciones encontradas, pero rara vez dejan a alguien indiferente. Recientemente Müge hizo unas declaraciones sobre Kerem Bürsin que han causado un verdadero revuelo y que, por supuesto, han puesto a Hande Erçel en el centro de la atención. Pero, ¿qué dijo exactamente Müge? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según los informes, Müge insinuó que Kerem no ha superado del todo su relación con Hande y que todavía guarda esperanzas de una reconciliación. Imagínense la magnitud de esta declaración. Después de todo este tiempo, después de que ambos han seguido con sus vidas, la idea de que Kerem podría seguir sintiendo algo por Hande ha reavivado la llama de la esperanza en muchos fans. La declaración específica, según los informes de varios medios turcos, fue algo así como: fuentes cercanas a Kerem indican que él aún no ha cerrado la puerta a una posible reconciliación con Hande. Parece que ella dejó una marca profunda en su corazón. Esta simple frase fue suficiente para encender las redes sociales y desatar una ola de especulaciones. Pero, ¿cómo reaccionó Hande ante estas palabras? Esa es la pregunta del millón. Hande, conocida por su discreción y elegancia, no suele hacer comentarios directos sobre su vida personal, especialmente cuando se trata de relaciones pasadas.
Es una maestra en el arte de la evasión cuando se trata de preguntas personales. Rara vez da entrevistas en profundidad sobre su vida privada y prefiere centrarse en su trabajo. Es una estrategia comprensible, dada la intensa atención mediática que recibe. Ande ha aprendido a proteger su intimidad y a no alimentar los chismes. Prefiere que su trabajo hable por sí mismo y evita involucrarse en polémicas innecesarias. Sin embargo, en esta ocasión, su reacción no fue tan silenciosa como podríamos esperar. Aunque no hizo una declaración pública oficial, las fuentes cercanas a Ande aseguran que no le hizo mucha gracia las declaraciones de Muge. Al parecer, Ande se sintió incómoda con la idea de que se reviviera un capítulo de su vida que ella ya considera cerrado. Es comprensible, ¿no creen? Imaginen estar en su lugar, después de haber seguido adelante y estar enfocada en su carrera y en su vida personal, que de repente alguien venga a remover el pasado y a ponerla de nuevo en el centro de un drama amoroso. Según algunos medios turcos, Ande habría expresado su frustración a sus amigos cercanos, diciendo que le parece injusto que se sigan haciendo especulaciones sobre su vida amorosa y que prefiere que la dejen seguir adelante. También se rumorea que su equipo legal está considerando tomar medidas contra Muge Daystal por difamación y por invadir su privacidad. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo la situación. Por un lado, tenemos a Kerem, que supuestamente todavía tiene sentimientos por Ande. Analicemos su comportamiento post-ruptura. Kerem ha sido relativamente discreto en sus declaraciones públicas sobre la relación. No ha hecho comentarios explícitos sobre Ande ni ha dado indicios claros de que aún alberga esperanzas. Sin embargo, algunos observadores han notado que a menudo le da a me gusta a publicaciones de fans que recuerdan su relación con Ande, lo que podría interpretarse como una señal de que aún la recuerda con cariño. Además, no se le ha relacionado sentimentalmente con ninguna otra persona desde la ruptura, lo que podría sugerir que aún no está listo para seguir adelante. Por otro lado, tenemos a Ande que parece decidida a dejar el pasado atrás. Después de la ruptura, Ande se ha enfocado completamente en su carrera. Ha protagonizado varias series y películas exitosas, y ha ampliado su trabajo a nivel internacional, colaborando con marcas de renombre. También se le ha relacionado sentimentalmente con otros hombres, aunque nunca ha confirmado ninguna relación. Su lenguaje corporal en las entrevistas y sus declaraciones públicas sugieren que está feliz y contenta con su vida y que no tiene intención de revivir el pasado. De hecho, recientemente se ha visto a Ande muy feliz en compañía del empresario Hakan Sabank, alimentando los rumores de una nueva relación. Y en medio de todo esto, tenemos a Muge Daystal, la periodista que encendió la mecha de este nuevo drama. Analicemos las motivaciones de Muge. ¿Está realmente en posesión de información privilegiada? ¿O simplemente está especulando para generar controversia y aumentar su propia visibilidad? Es difícil saberlo con certeza. Muge es una periodista experimentada y sabe cómo llamar la atención. Es probable que tenga fuentes dentro de la industria, pero también es posible que esté exagerando la información para crear una historia más atractiva. Su objetivo principal es generar clics y aumentar la audiencia de su programa, y la polémica es una herramienta muy eficaz para lograrlo. ¿Pero por qué Muge hizo estas declaraciones? ¿Tenía información privilegiada? ¿O simplemente estaba especulando para generar polémica? Esa es una pregunta que probablemente nunca sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que sus palabras han tenido un impacto significativo en la opinión pública y que han reavivado el debate sobre la relación entre Kerem y Ande. El impacto en los fans ha sido inmenso. Los fans que aún esperaban una reconciliación se aferran a las palabras de Muge como una tabla de salvación. Han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo a Kerem y Ande instándolos a darse una segunda oportunidad. Otros, más realistas, reconocen que la relación ha terminado y que es hora de seguir adelante. Sin embargo, todos coinciden en que la declaración de Muge ha reabierto viejas heridas y ha generado un debate innecesario. Es importante recordar que al final del día, tanto Kerem como Ande son personas reales con sentimientos reales. Están en todo su derecho de vivir sus vidas como mejor les parezca y de tomar las decisiones que consideren más adecuadas para su felicidad. Como fans podemos admirarlos, apoyarlos y desearles lo mejor, pero debemos respetar su privacidad y no alimentar especulaciones innecesarias que puedan dañar su imagen o su bienestar emocional. La presión mediática a la que están sometidos es enorme,
y es fácil olvidar que detrás de las portadas de revistas y de los titulares sensacionalistas hay seres humanos con los mismos miedos, sueños y aspiraciones que todos nosotros. La salud mental de las celebridades es un tema que a menudo se pasa por alto. La presión constante, el escrutinio público y la falta de privacidad pueden tener un impacto devastador en su bienestar emocional. Es fundamental que los fans y los medios de comunicación sean conscientes de esto y que respeten su derecho a la intimidad y al anonimato. Volviendo a Ande, es evidente que es una mujer fuerte e independiente que sabe lo que quiere. Ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes y de conquistar al público con su carisma y su belleza. Además, ha sabido manejar su carrera con inteligencia y astucia, eligiendo proyectos que le permitan crecer como artista y consolidar su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Su relación con Kerem fue un capítulo importante en su vida, sin duda, pero no la define por completo. Hande es mucho más que una exnovia o una protagonista de telenovela. Es una mujer con una personalidad arrolladora, una profesional dedicada y un ser humano sensible y comprometido. Su trabajo filantrópico y su defensa de causas sociales demuestran su compromiso con el bienestar de los demás. Es un modelo a seguir para muchas jóvenes en Turquía y en todo el mundo. En cuanto a Kerem, también ha demostrado ser un actor talentoso y un hombre carismático. Su éxito en Senkalkam lo catapultó a la fama internacional, y desde entonces ha seguido trabajando en proyectos interesantes que le permiten explorar diferentes facetas de su talento. Kerem tiene una personalidad extrovertida y un sentido del humor agudo que lo hacen muy popular entre sus fans. También es un defensor de causas sociales y ambientales, y utiliza su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes y para inspirar a otros a hacer la diferencia. Al igual que Hande, Kerem tiene mucho que ofrecer al mundo, tanto a nivel profesional como personal. Su pasión por el cine y su compromiso con la sostenibilidad lo convierten en un artista único y valioso. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un tema de interés para muchos fans. Segundo, que las palabras de Müge Daystan han reavivado el debate sobre la posibilidad de una reconciliación. Tercero, que Hande Erçel no parece estar muy contenta con la idea de que se reviva el pasado. Y cuarto y más importante, que tanto Kerem como Hande merecen respeto y privacidad para poder vivir sus vidas como mejor les parezca. La conclusión final es que la vida amorosa de las celebridades es un tema fascinante para muchos, pero es importante recordar que son seres humanos con sentimientos y emociones. Debemos respetar su privacidad y no alimentar especulaciones innecesarias que puedan dañar su bienestar. Y bien, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de la reacción de Hande ante las palabras de Müge Daystan. Recuerden que todo esto son especulaciones basadas en fuentes no oficiales, así que tómenlo con pinzas y no saquen conclusiones precipitadas. Lo importante es respetar a Kerem y a Hande y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Crees que Kerem todavía tiene sentimientos por Hande? ¿Crees que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿O crees que Hande tiene razón en querer dejar el pasado atrás? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan. Y no olviden suscribirse al canal para estar al día con las últimas noticias y chismes de la farándula turca. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún chisme turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.